Elías Romo Terol, igualmente es licenciado en Filología y, solo por contextualizar un poco, realiza su tesis doctoral bajo la tutela de Dolors Bramón en la Universidad de Barcelona. El título de su presentación, que hace alusión a la temática que va a tratar, es Del blog al libro, literatura egipcia 2.0 y nuevos debates. Bueno, ante todo, muchas gracias a la SEA y a Casa Árabe por permitirme estar aquí, por haber valorado mi trabajo y por, sobre todo, permitirme conocer Córdoba, que no lo conocía. Bueno, saltamos a un tema completamente distinto. Expondré una parte una síntesis de mi tesis doctoral, que se enfrenta al estudio de caso de 3 blogueras egipcias que ahora conoceremos. Desde la introducción de Internet en los países árabes, los cambios sociales han venido ligados a los nuevos formatos de creación y comunicación disponibles en la red, y son especialmente las mujeres las que han sacado provecho de su uso. Con la aparición de los blogs en el mundo árabe, la actividad en la red de las mujeres se disparó, y en el caso de Egipto especialmente cabe destacar a 3 escritoras que aparecieron gracias a la web 2.0. Se trata de Rehab Bassam, Ghada Abdelal y Ghada Mohamed Mahmoud, que vieron sus blogs publicados en papel en el año 2008 por la editorial Dar al-Shuruq del Cairo, y han visto llegar sus obras a un gran nivel de popularidad, como ahora veremos. Se acostumbra a hablar principalmente de los cambios políticos y sociales que han venido ligados al uso de Internet en el mundo árabe en la primera década del siglo XXI. Pero en esta presentación, en cambio, pretendemos analizar de manera específica una producción cultural que se ha visto marcada, influida y revolucionada por estos nuevos formatos de creación, y es la literatura. Internet ha ofrecido, en especial a las mujeres, una nueva vía de expresión con códigos y convenciones que desafían el confinamiento de la mujer a la esfera privada, que ha sido la gran batalla de la mujer egipcia en el siglo XX, como hemos comentado esta mañana. Así han aparecido numerosos blogs de autoría femenina donde se habla de sexo, de la institución matrimonial o de los problemas cotidianos de las mujeres, que han llegado a un amplio público y han creado una gran expectación. Nos hallamos frente a una vía de expresión que está siendo una de las protagonistas en la negociación del espacio de las mujeres en el panorama cultural y que ha desestabilizado los roles tradicionales de género en la cultura egipcia. A pesar de que los blogs que aquí trataremos no tienen una intención autorial política ni pretenden iniciar una lucha social reivindicativa, no podemos negar su interés en la descripción de una sociedad cambiante como es la del Egipto de principios del siglo XXI. Hago un rápido repaso para poder entretenerme más con las autoras de la blogosfera árabe. Estos datos están sacados del Mapping the Arabic Blogosphere, Politics, Culture and Dissent, y solo para situarnos, el 34% de los blogueros del mundo árabe son mujeres. Es una estadística relevante. Egipto es el país con mayor número de blogueros, bueno, también es uno de los países con mayor número de población. De entre los blogueros jóvenes egipcios, la mitad ya son mujeres, es decir, aquí el porcentaje aumenta, y el 42% de las mujeres bloguean en el anonimato o con seudónimo. Eso es importante, y aquí hay una diferencia relevante con respecto a los hombres, que serían un 29% los que bloguean en el anonimato. O sea, este peso de dar la cara aún recae más sobre la mujer que en los hombres. Courtney Reich, en su estudio Core to the Commonplace, The Evolution of Egyptian Blogosphere, ella señala tres estadios en la evolución de la blogosfera egipcia. La primera sería una fase de iniciación, la tercera una fase activista y la tercera de diversificación y fragmentación. Nuestras blogueras aquí trabajadas las situaríamos entre la primera y la segunda fase, y por eso serían unas ciertas pioneras, ¿no? Sería un blog de experimentación, un blog sin contenido inicialmente político. Las presento, he puesto la portada de los libros porque creo que es bastante ilustrativa, y sobre todo desde la perspectiva de los estudios de género, por el contenido que luego veremos que tienen y por todas las flores y lo rosa y lo bonito que es. Dentro de este grupo de mujeres egipcias jóvenes que bloguean, llevaron a cabo su actividad en la red bajo un seudónimo o en el anonimato, encontramos a las 3 blogueras Rehab Bassam,
aquí, licenciada en literatura inglesa, que ya empezó a bloguear en el año 2000, pero como no sería hasta 2004 o 2005 que se solucionarían todos los problemas de la lengua árabe en la red, se cortó su actividad y luego la encontramos ya en 2004 bastante más activa. Y hemos de recordar que la gran actividad en la blogosfera árabe en general empezó sobre todo en 2003 con la guerra de Irak, y es que muchos jóvenes empezaron a bloguear especialmente sobre todo en inglés, para dar una perspectiva distinta de lo que estaba sucediendo, ¿no? De la que estaban ofreciendo los medios occidentales. Así pues, esta es una de las primeras mujeres que escribe en un blog. Pasó al árabe en 2004 en su blog Haduta, y ya escribe en un árabe literario. Su blog se convierte en libro en 2008 bajo el nombre Arroz con leche para dos, y narra las experiencias del día a día de una cairota treintañera con mucho humor, mezclando realidad, ficción, sin evitar una reflexión social y personal sobre la situación de la mujer egipcia. Sus textos están escritos en el árabe literario que hemos comentado, pero plagados de árabe dialectal para reproducir de manera naturalista los diálogos de los personajes. Ghada Abdelal, la siguiente bloguera que empezó a escribir su blog en 2006, su blog ya se llamaba así, Quiero casarme, y se autodescribe de la siguiente manera: represento a 15 millones de mujeres jóvenes entre los 25 y los 35 años que son presionados por la sociedad para que se casen, aunque no sea culpa suya que aún no lo hayan hecho. También en su presentación añade que su problema vino cuando ella estaba en la universidad. Tenían las mujeres de su familia diciéndole: sobre todo aléjate de los hombres, no te acerques a los hombres, que son lo peor. Y luego, cuando se encuentra con 30 años y que no se ha casado, su tía diciéndole: ves, tendrías que haber aprovechado la universidad para encontrar un buen hombre. Empieza así, hablando ya de la hipocresía de la sociedad egipcia que ahora veremos. En Quiero casarme o Me quiero casar, la traducción es mía, lo siento, y cambio porque este blog, escrito en dialecto egipcio, y el libro también, usa la sátira para contar con gran sentido del humor un sinfín de propuestas de matrimonio frustradas que la autora va intercalando con quejas y críticas a una sociedad que presiona a las jóvenes egipcias. Ghada Abdelal, ella es farmacéutica de formación, describe la sociedad egipcia como una sociedad que muestra una gran hipocresía hacia las mujeres, a quienes intentan quejar en un difícil equilibrio entre unos valores tradicionales y una imagen de belleza estereotipada representativa del choque de civilizaciones entre Oriente y Occidente. A día de hoy, la novela ha sido traducida a varios idiomas: inglés, alemán, italiano y neerlandés, no español, ahí lo dejo, y en 2010 fue convertida en una serie de televisión que ha tenido mucho éxito. Ella es guionista y ha recibido varios premios. Y la tercera y más joven de las tres es Ghada Mohammed Mahmoud, también licenciada en literatura inglesa como Rehab Bassam, también escribe en árabe literario. Empezó a escribir en 2005 y también incorpora árabe dialectal para los diálogos, y sobre todo habla de sus anhelos y su búsqueda de la felicidad en las cosas pequeñas y cotidianas. En su blog tenía otro nombre, pero en el libro pasó a Mahadihi Farqsetiana. La más joven de estas tres blogueras señaló en una entrevista que las personas, sobre todo las mujeres que leyeron nuestros blogs y nuestros libros, se sienten identificadas. Nuestras historias son las suyas. Y aquí vendrá la razón del gran éxito de estas tres escritoras, que han llegado hasta la séptima, la que menos, de las ediciones de sus libros. Huda El-Sada, la estudiosa crítica literaria, reclama que estas tres obras merecen una cierta consideración y reflexión, ya que, a pesar de no poder ser consideradas como literatura paracanónica por el establishment literario árabe, la editorial Dara Shuruk, que principalmente se dedica a republicar clásicos, no se considera una editorial vanguardista, tomó en 2008 la decisión de publicarlas y participar de su éxito entre el gran público. Un éxito más bien asegurado, porque ya habían tenido mucha repercusión como blogs. La consideración de estos textos sin aparente contenido político y fuera del canon de la literatura árabe reside en el hecho de la repercusión que han llegado a tener y la identificación que han conseguido con un gran número de lectores, es decir, su popularización.
Elena González, estudiosa de los blogs, apunta que, de hecho, uno de los fenómenos a los que la industria editorial ha prestado atención en la primera década del siglo XXI han sido las escritoras de blog, que pasan a ser editadas en libro porque las editoriales han considerado que el fenómeno digital llevado al soporte convencional se comporta como un factor de renovación de los modelos literarios. Es decir, lo que la singulariza es la desestabilización de los límites de lo público y lo privado. La sorpresa al empezar esta investigación, yo partía de este estudio de caso de 3 blogueras egipcias, fue al ver que, ampliando el horizonte y no quedarnos en el marco de la literatura árabe, había habido también de otras literaturas consideradas periféricas, como serían Brasil, Argentina o la literatura catalana, había habido varias blogueras también de los años 2004-2005 que en 2007 y 2008 vieron sus blogs publicados en libros. O sea que dentro del mundo árabe pueden considerarse una excepción, pero en un contexto global no son excepcionales. Y empezamos a jugar con este tema de la identidad, de la construcción de la identidad que ofrecen estas 3 blogueras y de la identificación que las ha llevado a este éxito inicialmente inesperado. En esta presentación apuntamos a 3 elementos claves en la construcción de la identidad de las 3 escritoras. Ellos son el género, la nación y la generación. Empezamos enumerando, citaré a Teresa de Lauretis, aquí nos referimos a estudios de género, es la bibliografía de mi investigación, forma parte de los estudios de género. Ella establece, de Lauretis, 4 proposiciones en su artículo La tecnología del género. Los voy a enumerar brevemente. El género es una representación, lo que no quiere decir que no tenga implicaciones concretas o reales, tanto sociales como subjetivas, para la vida material de los individuos. Todo lo contrario. 2. La representación del género es su construcción y en el sentido más simple se puede afirmar que todo el arte y la cultura occidental es el modelado de la historia de esa construcción. 3. La construcción del género continúa hoy tan diligentemente como en épocas anteriores, por ejemplo, como en la era victoriana, y continúa no solo donde podría suponerse, en los medios, en la escuela estatal o privada, en los campos de deportes, en la familia, para resumir, en lo que Luis Althusser ha llamado los aparatos ideológicos del Estado. La construcción del género continúa también, aunque menos obviamente, en la academia, en la comunidad intelectual, en las prácticas artísticas de vanguardia y en las teorías radicales y por cierto, especialmente en el feminismo. Y 4. En consecuencia, paradójicamente, la construcción del género se ve también afectada por su deconstrucción, es decir, por cualquier discurso feminista u otro que pudiera dejarla de lado como una tergiversación ideológica. De Lauretis hace referencia a la cultura occidental, claramente, como agente activo de la construcción del género, y en este caso tomamos las 3 obras de Rahab Bassam, Ghada Abdellal y Ghada Mohammad Mahmoud como ejemplo de cómo el contexto de la sociedad egipcia de comienzos del siglo XXI es igualmente condicionante activo de la construcción del género. A pesar de estar leyendo experiencias de mujeres egipcias desde una posición occidental, no debo olvidar que mi posición como lectora es claramente occidental y seguramente involuntariamente con un cierto grado de orientalismo, podemos identificar elementos de representación y construcción del género e incluso encontrar paralelismos y similitudes con un contexto que resulte más próximo a nuestra posición de lector. Y en este sentido, la globalización facilita las cosas. Es un claro ejemplo el prototipo de belleza importado de Occidente del que se queja Ghada Abdellal en su obra. Aquí he puesto unas citas de Ghada Abdellal en su Quiero casarme y sobre todo cuando critica este constructo del género que vemos que es aplicable, es universal. Las chicas crecen con muñecas, las peinan, les cambian la ropa, les ponen velos y cantan como si fuera el día de su boda. Las chicas en cualquier cultura siempre quieren jugar a lo mismo. ¿Cómo se comportan? Como si fueran el novio y la novia, o papás y mamás, que sería aquí, ¿no? Y también sigue hablando del tema más físico de los modelos de belleza
Dice, una chica delicada mira tímidamente al suelo siempre que hablas con ella. Te hace sentir que es tan vulnerable que el viento podría magullarla, que es una chica débil, que se romperá en dos si da un paso. Cuando está hablando de esto, ella nos está hablando de lo que se les exige a las mujeres para encontrar un buen marido, y a la vez se les exige educación, se les exige que salgan de casa. Ella dice que una mujer que tiene que enfrentarse al día a día del Cairo con el tema del acoso sexual, pelear por autobuses, ir corriendo, regatear a los taxistas, luego no puede ser esta chica delicada que esperan que sea. Aquí Sara Negus describe en su ensayo Hold on to your veil, Fátima, el modelo de belleza que vemos aplicado que vemos que representan las tres blogueras, ¿no? Ella habla: con el acicalamiento vienen las ideas de belleza occidentales, mientras que las pálidas norteeuropeas sueñan con un moreno uniforme. En la costa sur del Mediterráneo la blancura es lo más. Muchas mujeres incluso recorren a cremas blanqueantes para la piel. La admiración por figuras delgadas o flacas es también una reciente influencia occidental. En los anuncios de televisión las mujeres gordas cocinan y sirven la comida, limpian y hacen la colada, mientras que las mujeres delgadas se tumban en la playa o van de compras a los centros comerciales, llevan maquillaje y conducen coches sofisticados. Es decir, las reflexiones de estas tres autoras se marcan en un país y en una época concretos, pero no se puede ignorar el tono universalista de todos sus textos, que llega a un público occidental a través del elemento género. Donde nos podemos identificar más fácilmente con estas autoras es en este aspecto. El otro elemento de identificación, pero hablando ya más de un público árabe, sería la nación. Ghada Mohamed Mahmoud explica que llega un día con una buena noticia a casa, pero que no puede estar feliz. Ella, por ser árabe, no puede ser feliz. Y dice: me quito los programas de noticias y la tristeza árabe de los pies como si fuera un calcetín sucio y mojado. Habla de cada día las noticias, la causa palestina por un lado, conflictos, la guerra de Irak por el otro. El hecho de ser árabe y de sentir este panarabismo, es este estado de ánimo generalizado. Y Rehab Bassam, a pesar de ser egipcia, habla de esta identificación con una mujer del Líbano porque ha ido a ver una película y luego sueña que podría ser ella perfectamente. Dice: el viernes me desperté temprano, había tenido un sueño muy deprimente, soñé que estaba en el Líbano, que estaba dentro de un coche y un militar me preguntaba el nombre. Por mi nombre sabía mi confesión y entonces apuntaba su pistola a mi cabeza y apretaba el gatillo. Esa idea de ser árabe y la causa palestina es una que también alternan las tres escritoras. En este caso, la lengua también juega un papel relevante y limitador. Las tres autoras no eligen su lengua inocentemente. Limitador al mundo árabe. Pensamos que podrían escribir en inglés, que es lo que la mayoría de blogs políticos han elegido hacer, y eligen hacerlo en un árabe y en un literario, si las pretensiones son literarias. Y Ghada Abdelal es la única que elige escribir todo en árabe dialectal egipcio, pero también tenemos que pensar que el egipcio es una lengua, era el dialecto más conocido gracias a las series, gracias a las películas, y más extendido fuera de Egipto y en el mundo árabe en general, ¿no? Y Samia Mehres, en su Egypt Culture Wars, dice que a nivel metafórico, desde un punto de vista nacionalista árabe, la lengua árabe no es solamente una herramienta de comunicación, sino un símbolo de identidad de grupo que provee la columna cultural y fundamental del objetivo legítimo del grupo de promover su propio interés etnocultural. Y de la nación pasamos a la generación. Aquí nos podemos entretener un poco más porque hablaremos de referentes culturales. Estamos delante de una generación de consumidores de cultura popular, de las nuevas tecnologías, donde la comunicación es mucho más fácil que hace unos años y sobre todo la generación de estos jóvenes respecto a sus padres. El cambio generacional es importante, muy importante. Aquí he puesto un ejemplo que a lo mejor a alguien le suena, es el tema de hace unos años estaba de moda, era como te hacían un talk o te nominaban. Ahora en Facebook se lleva mucho, que es que te nominan a que digas tus escritores favoritos y tú tienes que colgarlo y nominas a otra persona. Pues hace unos años se hacía con los bolsos de mujeres y yo lo había visto aquí en España. La gente colgaba en YouTube lo que llevaba en el bolso, tenía que hacer un vídeo y allí nominabas a otra persona. Bueno, pues
Esto también le llega a Rehab Bassam y ella lo pone en su blog, no hace en YouTube, pero hace exactamente lo mismo, ¿no? Digamos, en este sentido tiene más en común con una norteamericana, con una española, que no con alguien de su propia casa que no entienda de qué va toda esta dinámica de relaciones dentro del web 2.0. El formato que estas escritoras usan en su ejercicio de expresión literaria ya marca una diferencia generacional respecto a generaciones anteriores, especialmente la de sus padres. Mark Allen, que fue profesor de sociología en la American University of Cairo y a raíz de estar en contacto con sus alumnos empezó a escribir el blog Connected in Cairo, que ha publicado y sigue en activo el blog. Mark Allen habla en su ensayo Connected in Cairo de una clase propia de jóvenes, de clase alta, media alta, obviamente estamos hablando de una clase determinada donde todos tienen acceso a Internet y a la educación y a las nuevas tecnologías en general, cosmopolitas, con acceso a las más nuevas tecnologías que se mueven por un Cairo en el que conviven los ahwa, los cafés tradicionales donde se fuma shisha, se bebe té o café y que principalmente son frecuentados por hombres, los típicos de Naguib Mahfouz, de intercambios literarios, de intercambios de ideas políticas, y ahora habla que estos ahwa conviven con los coffee shop escrito con letras árabes, que es cafés donde se mezclan hombres y mujeres con todos los tipos de cafés que se pueden encontrar en un Starbucks y con un ambiente más occidental, más unas relaciones de hombre y mujer. Están conviviendo estos dos tipos de negocios, digamos, de distintas generaciones y que vendrían a ser lo mismo, un espacio donde tú lo que haces es beber café, pero por las relaciones sociales que se llevan, pues están tan diferenciados y los jóvenes nunca dirán ahwe para lo que es un coffee shop. Mark Allen describe esta generación que se mueve en un sincretismo cultural, que también vemos reflejado en las obras de las autoras aquí tratadas. He hecho aquí dos listas de los referentes culturales que se van encontrando a medida que vamos leyendo los libros. Por un lado, lo más local y por otro, lo global. La manera tradicional de buscar marido. En ningún momento las relaciones que establece Gada Abdelal con sus pretendientes ni son directas, siempre los intermediarios de la familia, ella siempre está en casa esperando con sus padres a que venga, o sea, el hombre es examinado por todo el mundo, de hecho ella no es la primera que habla, ella tarda en poder hablar con la persona, o sea, no tiene nada de moderno en este sentido, cosa que ella en cierta manera recrimina. Los actores y las películas que salen en las obras, todos son egipcios, no hay ninguna referencia cinematográfica de fuera de Egipto. Y música Feiruz. Las tres autoras en un momento u otro o cantan Feiruz, o oyen Feiruz, o recuerdan Feiruz, o dicen que les gusta Feiruz. Y referencias literarias como por ejemplo Latifa Zayat, por ejemplo, encontramos en los blogs. Y en el contexto más global encontramos marcas comerciales, casi todas son extranjeras, el tema del modelo de belleza, la idea de la mujer, es claramente de importe occidental, cosa de la que se quejan las autoras, y música Feiruz también lo he puesto aquí por el hecho de que no es egipcia, ¿no? Amplía el público, no estamos solo en un contexto egipcio, sino que en todo el mundo árabe, ¿no? Bueno, Feiruz de hecho es universal, ¿no? Pero bueno, lo veo como un elemento en los dos sentidos. Las referencias literarias también, Charles Dickens, al ser Sylvia Plath, al ser las dos licenciadas en literatura inglesa, en un caso Dickens sale por todas partes y además hacen también referencia a Dickens como literatura obligatoria en la primaria. Incluso Rehab Bassam hace la reflexión: ¿por qué tantas tragedias de niños? ¿No? ¿Por qué nos hacen leer? A lo mejor es para hacernos ver que hay niños más desgraciados que los egipcios, ¿no? En otras partes del mundo. Todo el tema de la tecnología, todos los MP3, los móviles, etcétera, y las palabras inglesas que usan también las tres blogueras, y una lo describe, to be classy, ¿no? O sea, hablar en inglés, usar términos en inglés es cool, es lo que se lleva, y si eres joven y cosmopolita tienes que hablar palabras en inglés. Y pasamos más bien de un contenido a la forma que influye el contenido.
El formato blog supone nuevos retos para la crítica literaria, ya sea en Egipto, ya sea en Brasil, ya sea en Estados Unidos, ya que nos encontramos frente a elementos innovadores en el ejercicio de la escritura que afectan tanto el contenido como la forma. Los 3 elementos clave de un blog serían el acceso, la accesibilidad, la anonimidad y la autocensura como la única manera de censura. Son 3 características que nos ayudan a comprender el funcionamiento de un blog, y en la blogosfera árabe la anonimidad y la libertad al escribir han sido determinantes, y no solo en los blogs de expresión política, como veremos ahora. Elena González añade: este formato popular, que no requiere conocimientos previos altamente especializados, favorece la incorporación de grupos no hegemónicos como las mujeres a la creación y la experimentación literarias en un soporte dinámico y flexible que ofrece tanto la posibilidad de afirmarse y construirse como sujeto identitariamente localizado, como todo lo contrario, es decir, la posibilidad de no someterse a las restricciones biológicas y sociales convencionales. En este caso no son 3 blogs rompedores del segundo caso, sino serían del primero, identitariamente localizados y en ese sentido populistas, ¿no? En este caso estamos delante de sujetos identitariamente localizados y, como ya hemos comentado más arriba, han conseguido una identificación con los lectores y las lectoras. El papel activo de los lectores en el blog es crucial, es la gran diferencia con los libros, ¿no? El feedback positivo que recibieron estas autoras es el que ha provocado que luego hayan sido publicadas. En el ámbito de los blogs literarios se considera que son las mujeres las que han tenido éxito en la gestión de su representación, ya que han llevado a cabo una mejor negociación de su intimidad. Esto ha sido clave, el hablar de temas que antes no se podían hablar, en exponer temas como una saudí hablando de sexualidad. Eso llama mucho más la atención que si un hombre empieza a explicar su día a día en un blog. Han trasladado a la esfera pública una temática y unos contenidos hasta ahora reservados a la esfera privada, como sería el sexo, la vida diaria, o, como vemos en el caso de Ghada Abdelal, el sentir de una mujer delante de las dificultades de encontrar marido en la sociedad egipcia. Este aspecto autobiográfico del blog es el que ha tenido peso para captar el público. La escritura autobiográfica ha encontrado en el blog un espacio de autoficción generalizado, en el que se lee como experiencia real unos textos que pueden ser completamente ficcionales. Paula Sibilia, socióloga argentina que ha investigado todo el tema del espectáculo del yo, de esta exposición del yo de estos últimos años, habla de una escritura donde el narrador, el autor y el protagonista son la misma persona. Una experimentación donde la autobiografía se mezcla con elementos de ficcionalización, un recurso que ejemplifican los blogs de las 3 aquí tratadas. Tenemos el contrato lector autobiográfico, ellas se presentan como quien realmente son, y luego vamos encontrando en sus textos elementos de ficcionalización que en algunos casos son más difíciles o no de detectar. Aquí he puesto 2 ejemplos que no voy a leer, voy a ir rápido, de su día a día, de cómo hacen, lo que están escribiendo, sencillamente su día a día, pero luego encontramos elementos como Rehab Bassam dice en uno de sus relatos que puede volar, obviamente no es cierto, y Ghada Abdelal explicó todas sus experiencias con pretendientes, pero luego ella misma reconoció que no todas eran sus experiencias, muchas eran que se le habían contado de cómo había ido la pedida de mano de una o de otra, y ella lo encarna ella y lo pone como si fuera todo de la misma persona. Así pues, encontramos este contrato lector con estos elementos de ficcionalización. Sibilia también cuestiona la idea de la anonimia. En este caso, las autoras, Sibilia habla más de una anonimia de no dar tus datos, no dar tu nombre en la web.2, pero en cambio eres capaz de dar tus datos bancarios en una web, ¿no? Ella habla de esta contradicción, estás dando una información, pero luego no puedes dar otra. Yo lo traslado a este contexto. Las autoras empezaron a escribir bajo seudónimo todas, pero a la vez estaban exponiendo elementos de su vida privada y elementos que eran rompedores, eran experiencias que no se habían expuesto hasta entonces, ¿no? Experiencias personales y pensamientos muy íntimos, es decir, eso lo podían exponer, pero bajo la condición de que no pudieran su nombre por la repercusión social que podría tener, hasta que comprobaron que tenían una buena aceptación por parte del público. En este contexto del siglo XXI, del espectáculo del yo y de la vida bajo el objetivo del gran hermano, el concepto de intimidad expuesta lo formula Serge Tisserand ya en 2001 como el concepto de extimidad, la intimidad expuesta.
lo que consiste en el deseo de comunicar, digamos, el mundo interior, ¿no? Ya no se queda en Proust, la vida interior ya no solo es interesante en Proust, sino cualquiera puede hablar de su vida interior. Esta exhibición no tendría únicamente la finalidad de exponer el yo más esencial, de alguna manera, si fuese posible, el yo más auténtico, sino con la de enriquecer la propia intimidad. No solo es exponer, sino es una experiencia personal. Una intimidad que se va ficcionalizando, y aquí se propone el debate de si se está delante de un nuevo género literario. Lo han propuesto varias personas, porque no solo el blog no solo impone un cambio en el formato, no solo aporta un cambio en el formato, sino que el contenido autobiográfico de los blogs se convierte en una autoficción, en la narración de la vida como ficción. Entonces se está empezando a hablar del blog como un nuevo género literario. Y ya para concluir con el análisis más de contenido de estos aspectos de los tres blogs, vuelvo al tema de la intención política. Y no hay intención política, no son activistas, no son feministas en absoluto, se autodefinen como feministas estas autoras, pero inevitablemente su contexto hace que el contenido sea político. Y en este caso pongo un ejemplo de Rehab Bassam, que las tres hablan del tema del acoso sexual. Este es uno de los grafitis de post-Mubarak, y bueno, para ver que la producción cultural, ahora lo veremos, pues los temas son recurrentes, ¿no? Cuando un tema preocupa a la sociedad, esto es recurrente. Y aquí vemos el texto de Rehab Bassam: mi corazón palpita con tanta violencia que hasta lo siento presionando mi garganta y contengo la respiración. Hace una semana, en un lugar de cerca de aquí, un grupo de chicos agredieron unas chicas en la noche de la fiesta y en una de las calles más abarrotadas del Cairo. ¿Qué es lo que se puede decir aquí ahora? Las otras dos autoras también hablan del acoso sexual. Otro ejemplo de lectura política que es inevitable hacer. Este es otro grafiti, este es de Mira Shihad en concreto, también Lalit Taharush, en contra del acoso sexual, pero aquí me quiero fijar en la descripción, bueno, en el cuerpo de la mujer, en cómo Mira Shihad voluntariamente te pone a una mujer con tacones, arrapada, maquillada, esa idea de la imagen de la mujer. Ahí hay crítica también. Gadat Delal narra en una de las ocasiones en que se está preparando para un pretendiente: planché y me puse la ropa y me estampé algo de maquillaje. Así, o sea, la cosa no va de cantidad, no de calidad. Si resultaba ser de los que no les gusta un montón de maquillaje y ponía esa mirada embarazosa, podía ir a quitármelo y volver como Dios me hizo. Él lo habría buscado, y si resultaba ser de los que les va el Technicolor, tenía un pintalabios de sabor fresa que podría ir a buscar y devorar con toda seguridad. He ahí, nadie puede culparme, soy una novia con toda la gama de opciones. O sea, esta presión sobre las mujeres, esta imagen de las mujeres que se empieza a hipersexualizar como ya ha pasado en Occidente. Y pasamos al debate de literatura electrónica versus literatura en papel. Aquí hablamos del blog como soporte, no como contenido. El blog supone una escritura pública, popular, accesible, económica y casi sin filtros sociales. Filtros que serían el acceso a la tecnología y una alfabetización mínima. Y aquí ya, por hablar de Egipto, según un informe de la United Nations Development Program, en 2008 solo el 57% de las mujeres egipcias podían leer. Es decir, el tema de la alfabetización no lo salvamos, pero el tema del acceso a la tecnología sí que se salva publicando el libro en papel. Nos encontramos que en Egipto los blogs no llegan a todo el mundo, y mientras aquí estamos delante del debate de si la literatura electrónica, todos estos Kindle, todos los iPads, todos los formatos de libros electrónicos van a acabar con la literatura en papel, en Egipto, de hecho, el debate fue contrario. Cuando todas estas autoras se publicaron en papel, los blogs perdieron actividad. De hecho, estas tres autoras ya no escriben en blogs, y fue su gran paso a la difusión. O sea, ellas llegaron a un público más grande a raíz de ser publicadas en papel y no por escribir en blogs. Y otro de los debates sería empezar a hablar de otras expresiones, ponerlas en conjunto con otras expresiones culturales que ahora rápidamente veremos. Ellas escriben en la época pre-Mubarak, pre-Mubarak, post-Mubarak, antes de la caída de Mubarak. Y todas estas expresiones que hemos ido viendo a partir de la caída de Mubarak
2 días más tarde, me parece, de la caída, ya estaban todas las paredes, ya acabo, todas las paredes del Cairo empezaron a llenarse de grafitis y el tema de la mujer ha sido, vamos, uno de los principales. El grupo artístico Nuneswa, que vemos aquí abajo, y su proyecto Graffiti Harimi, que sería el de arriba, el de usar, este es un Kulthum, ¿no?, para lanzar mensajes directos a la gente. El tema del bra azul, de la chica que apalizaron allí en una de las protestas, el tema de la Nefertiti con la máscara de gas, esta idea guerrillera, o el proyecto también de abajo, vemos Women on Walls, que se cogieron unos cuantos paredes del Cairo, una artista danesa lo promovió y los dejó para que artistas hablaran sobre el tema de la mujer, todo lo que quisieran, y ya una vez ya están más instauradas todas las protestas de las revueltas, empezamos a ver pues mujeres más jóvenes, como serían Mayam Mahmoud, la rapera, que sobre todo protesta por el tema del acoso sexual, o otra expresión cultural como artística, como sería el cómic. Aquí tenemos a Dina Muhammad con su superheroína Kahira, que también va por el Cairo peleándose con los acosadores sexuales, pero no he querido coger otro de acoso sexual por no repetirme, pero también, como vemos, la construcción de la identidad de estas mujeres pasa por la lucha contra el estereotipo occidental, ¿no? En este caso, esta viñeta de venga, vamos a rescatar a las mujeres musulmanas, como veíamos esta mañana, venga, otra vez tonterías, ¿no? O sea, su reafirmación no solo es una lucha interna contra una sociedad pues que les pone trabas, sino también contra un mundo globalizado que las encierra bajo estas ideas, ¿no?, bajo esta idea más occidental. Y solo... Vale, esta es la de última diapositiva. Vale. Hablamos de una intención autorial distinta en todas estas autores, pero siempre es artística, con lo cual solo quedarnos como la forma como reivindicación. La forma en sí ya es una reivindicación. Graffiti, cómics, rap, son formas que se salen del establishment cultural árabe. Y el blog también, ¿no? Y bueno, esta es la idea de la forma, ya es una reivindicación. Estas mujeres eligen formas fuera del establishment, porque el establishment tampoco las considera ellas, ¿no? Y esta es su forma de reivindicar. Y ya está, gracias. Perdón. Bueno, yo sí tengo una pregunta que ya la lancé inicialmente, se lo comenté a ellas al estar en la mesa, que es sobre una cuestión que considero importante dentro de lo que son las investigación social, en ciencias sociales que se están llevando a cabo y que han llevado a cabo, que es una cuestión sobre la metodología que han seguido. Está claro que algunas ya lo han comentado en su presentación, pero me gustaría que brevemente hicieran referencia a ese proceso metodológico que han seguido para llevar a cabo estudios de caso o los estudios que han realizado y que acaban de presentar. Vale. Bueno, en mi caso, mi trabajo es, creo, más bien de hermenéutica, ¿no?, de análisis del texto, y las fuentes primarias son las 3 autoras, son mi estudio de caso, y primero empecé con ellas y a partir de ahí fui buscando toda la parte más teórica. No partí de una base teórica y busqué un caso, sino me encontré con ellas y luego pues la parte teórica, que se mueve básicamente en 3 ámbitos. Uno es el tema de los estudios de género, que es a lo mejor la bibliografía que me queda más lejana, ¿no?, del mundo árabe, donde hay una perspectiva muy occidental. Luego hay toda la parte del web 2.0, todo el tema blogs, es la crítica literaria más contemporánea, y esta pues da más juego, ¿no?, para entrar a analizar las autoras. Y luego hay toda la parte de bibliografía, que es de conocimiento del mundo árabe, ¿no?, de la parte más, sobre todo estudios postcoloniales. Pero bueno, esta es más contextualización, ¿no? Literatura árabe, Egipto, siglo XX. La elección del tema, ¿quién la ha hecho? Es decir, ¿la habéis hecho vosotras o el tema os lo han propuesto? Y en cualquiera de los casos, ¿por qué lo habéis aceptado o lo habéis elegido? Eso para todas. Y para cada una de vosotras,
En el caso de Desiree, me gustaría saber si ha mirado, ha analizado el tema de la jocosidad, si hay referencia en el Corán y sobre todo también en el Hadith. En el caso de Elia, yo entiendo que por lo que has dicho, en los blogs permiten comentarios, porque hablabas de un feedback que había, si esos tipos de comentarios que aceptan la autora, bueno, hay algún tipo de moderación por parte de la autora, y también si se permiten comentarios anónimos o solamente con identidad, ¿no? Y en el caso de Patricia, me imagino que el mayor conocimiento, análisis que está haciendo es del movimiento Murabitún allí en Granada, y entonces de qué número de personas estamos hablando y de qué nacionalidad, es decir, si solamente son conversos españoles o si hay también de otros muchos de otras nacionalidades que acuden a Granada. Vale, bueno, sobre mi tema, yo quería hacer, bueno, tuve que cambiar de historia de la ciencia a algo más contemporáneo, así bastante radicalmente, y sabía que quería hacer algo tipo activismo de las mujeres árabes, y lo que pasa que, bueno, podía ser más complicado por quién me lo dirigía, el tema, y entonces me propusieron algo de blogs y encontré estas tres. Entonces ya la idea de blogs, la palabra me la dieron, y a partir de ahí ya fui yo a buscar algo. Y el tema del blog, de la pregunta del anonimato de los que podían contestar, ¿no? Era en comentarios sí, los comentarios sobre todo fueron de aceptación de muchas mujeres que se sentían igual, que la animaban, y en estos casos, estas respuestas, también el anonimato era una parte importante, ¿no? En el inicio, pues todo el diálogo era bastante, la gente de no dar el nombre, ¿no? Lo que no sé, eso sí que no lo sé, el poder que tenían ellas de censurar o no las respuestas que les dieran. Generalmente un blog te lo permite eso, ¿no? Si hay comentarios que se salen de tono, y sí que había comentarios más, sobre todo en el caso de Gad Abdelal, más de burla y eso, pero no sé si ella los censuraba, eso sí que no lo sé, pero que el hecho de que nadie hablara con su nombre verdadero al principio fue clave para el feedback ese también, pues sí. Desde otros países aparte de Egipto. ¿Por qué de Egipto? Porque casi es la misma temática social, y mientras que al mismo tiempo hubo blogs como Riverbend, no sé si te suena, de Irak, a raíz de la ocupación americana, de una iraquí que también hablaba su blog, pero narrando los hechos, sucesos que ocurrieron en Irak y las barbaries de los americanos, por ejemplo, los soldados ahí. Y digo, ¿no te ha llamado la atención? Porque ha habido también otras voces, aparte de esta, y efectivamente su lengua, más bien en inglés, hablaba en inglés para hacer llegar el mensaje a todo el mundo. ¿No has tenido algún trabajo o no te llamó la atención, por ejemplo, sobre otro tipo de protesta también a través de los blogs? Bueno, sí, tengo más referencias bibliográficas de blogueras, ¿no? También hay en Líbano, Zina Jalil, por ejemplo, usa seudónimo, me parece, es saudí, me parece, que habla de sexo. Hay otra egipcia que habla también es el diario de una solterona, su blog, que también se publicó, pero ya había más, me centré en estas tres porque me parecieron, bueno, porque las tres fueron elegidas por Dar Shuruk, fue como un fenómeno social, ¿no? Las tres juntas en bloques, se las entrevista. Sí, las pero tres juntas. las tres blogueras, es decir, todas hablan de acoso sexual, y como si no hubiera existido más que ese problema en Egipto. No, claro, no, hablan de otros Mientras temas, ¿no? había otros blogs y blogueras que hablaban de temas mucho más acuciantes. Sí, yo también quería que no fueran políticos, que no fueran voluntariamente. Zena Jalil, por ejemplo, tiene más contenido político y ella ya era artista, o sea, era más consciente del uso que estaba haciendo del blog. Estas tres, en cierto modo, eran más inocentes,
digamos. Te hablo también de blogueras inocentes, por supuesto. Sí, sí, ¿no? las otras, yo no hablo de artistas, como referente, incluso para la tesis, sí que me sirven. Por ejemplo, la otra que habla del diario de una solterona, pero la manera de trabajar el blog es completamente distinta. O sea, sí que me interesan todo lo que sean blogueras y mujeres. De hecho, en un congreso un chico me habló de mujeres blogueras de Senegal, cosa que me interesaría mirar, ¿no?, por curiosidad, pero para ver, ¿no?, si hay algún tipo de relación, pero ellas en concreto eran porque no eran políticos, porque los temas los tocaban de un modo a lo mejor más tangencial y, bueno, eran aspiraciones literarias, pero desde una cierta inocencia, ¿no? Escribían en un Solo, principio. sí, entiendo el enfoque, por supuesto, pero quiero llamar la atención de que hay otro tipo de blogueras que hablaban de temas mucho más importantes, más acuciantes en ese sentido, como Baghdad Burning, River Bend, otras chicas, otras variadas, que de hecho no se sabe quiénes son por miedo y por motivos de seguridad. Pero desde Occidente a veces quiero decir que también se arroja mucho luz sobre un tema y se apaga sobre otros temas. Eso es lo que quiero llamarle la atención. Te felicito por el trabajo, eso no tiene nada que ver, pero quiero llamar la atención sobre otro tipo también de blogueras. Gracias.